En Infinita, lo que faltaba, el análisis político del día junto a Mauricio Morales y Rodrigo Sánchez. Ya estamos de vuelta. ¿Qué tal, Rodrigo? Con un poco de sueño, me imagino que ustedes también, querido equipo. Rodrigo Sánchez, y no les voy a preguntar a Mauricio Morales, pues, ¿cómo está Mauricio? No, imagínate. Bueno. ¿Cómo está el equipo de Radio Infinita? ¡Qué ese nivel ánimo! de energía, yo me Tiene energía. Me Mío. pongo de pie. Qué crack, ¿Qué Mauricio. tomaste, Mauricio? Qué crack, que no Oye, tiene como 7 Red Bull. Yo te voy a decir una cosa, que uno ya está acostumbrado, pero Mauricio ayer lo dio todo en la cancha. Todo. Todo. Sí. El mejor análisis que viene la cantidad, Mauricio, de personas que me comentaban por WhatsApp hoy día en la mañana, pero todo. O sea, puros piropos, están enamorados de ti, te encuentran mino, pero así, ¡ay! Que ¿Cómo se sabe todo de No. memoria? Los distritos, Impresionante. los candidatos. Pero además hoy día en la mañana Mauricio estaba tempranito de vuelta Sí, aquí. po. Yo dije, este gallo durmió sentado en la banca allá afuera. Porque, oye, yo cuando me fui ayer, los dos lo vimos, estaba po. ahí sentadito al lado de la entrada del Mega y no me consta que se haya ido. Así que felicitaciones, Mauricio, así como también a Juan Manuel Astorga, Constanza Santamaría, todos los que lideraron en la transmisión de Mega Media el día de ayer, que fue tremendamente exitosa. ¿Sabes qué, Mati? También a la radio, al programa, porque uno se nutre muchas veces las ideas de los debates que tenemos acá. Y eso muchas veces se ve también reflejado en el análisis que uno hace, así que esto es como un éxito de todos juntos. ¿Con qué te has quedado pensando hoy día, Mauricio? Porque quizás el gran titular siempre es, bueno, y como, comillas, no vimos, cierre comillas, venir lo de Parisi, que es curioso que 24 horas después estemos hablando tanto del tercer lugar de esta forma, pero porque sacó una cantidad de votos impresionante. Pero ahí hay que hacer la salvedad de que la verdad es que Mauricio hace rato nos venía diciendo, ojo con Franco Parisi. ¿Cómo te lo explicas tú? De acuerdo a las encuestas de opinión, y lo conversábamos ayer con Juan Manuel particularmente y con Connie, es la siguiente: hay una subestimación permanente de la votación de Franco Parisi, en gran parte porque las encuestas de opinión muy probablemente tengan un sobremuestreo de la región metropolitana y estén descuidando la votación en regiones. En consecuencia, lo que tiende a suceder es una suerte de distorsión en la intención de voto hacia Franco Parisi. Estoy hablando de las encuestas con mayor trayectoria y no de aquellas que publicaron resultados que a todas luces serán incorrectos. La otra razón es que el voto de Parisi ya estuvo haciendo un análisis comunal de la composición socioeconómica y sociodemográfica del candidato, correlacionó muy, pero muy fuerte, particularmente en la región metropolitana, con los niveles de pobreza. Y esta cuestión es muy relevante. En un principio, la disputa por el voto popular iba a estar fundamentalmente, en teoría, entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser, pero las encuestas, particularmente Pulso Ciudadano, ya nos advertía un crecimiento de Franco Parisi en los segmentos C3 y DE, cuestión que se vio ratificada en la elección presidencial, y también esos segmentos a lo mejor tienden a ser subrepresentados en las encuestas de opinión. Yo no quiero hacer una crítica voraz a las encuestas de opinión porque me parece que algunas estuvieron cerca del resultado final, pero esto va a servir para precisar los mecanismos de muestreo. Y lo tercero, que también es muy relevante a mi juicio, es lo siguiente, cuestión en la que no hemos reparado mucho, y no tiene que ver con las causas del triunfo, pero sí tiene que ver con el parisismo propiamente tal. ¿En qué sentido? En el sentido de que, claro, Parisi creó el Partido de la Gente. El Partido de la Gente, a poco andar, desapareció. Había escogido 6 diputados el año 2021, desaparece como tal porque los diputados electos se van cambiando a otras colectividades, y es la primera vez en la historia de Chile que un partido que sufre esta situación, que estaba al borde de la disolución, en la elección siguiente no solamente reaparece con votos, sino que más que duplica su representación original, es decir, llegando a 14 diputados. Por lo tanto, si es que uno analiza ya esta corriente, porque uno podría pensar que Parisi es una votación individual acogida a un candidato. Sin embargo, esa votación también se vio reflejada en la votación del partido al Congreso. Y esa cuestión la tenemos que seguir al pie de la letra. Claro, nos causó cierta risa el hecho de que todos los legisladores desaparecieran y decíamos que el PDG fue el partido más joven en morir. Bueno, aquí se tomó revancha y yo seguiría con bastante atención la forma en que el PDG se podría de una vez por todas institucionalizar. ¿Qué implica institucionalizar? Disciplinarse en la Cámara, evitar las fugas, construir vínculos ciudadanos de manera permanente, no solo a través de redes sociales, ellos son muy buenos para el mundo virtual, sino que también para los territorios. Hoy día el voto de Parisi nos muestra que esos territorios
sectores populares se cargaron de manera más o menos significativa hacia su candidatura, y luego podríamos entrar en la distribución regional del voto de Parisi, que creo lo vamos a examinar con Juanma en la tarde en el noticiero. Sí, que va a ser ahí atentos a Mega Noticias Prime porque va a ser Imperdible. interesante. Lo había adelantado Pancho Rego recién, muy informado por lo demás respecto a cómo Parisi creció en zonas en donde antes se hablaba de Parisi en el norte. Ya no podemos hablar solo de Parisi en el norte. No, yo estaba revisando, hay algunas comunas populares en la región metropolitana donde Parisi salió segundo. Entonces, llaman un poco la atención. Así como llama la atención y sin duda para el oficialismo, Rodrigo, y me imagino que en el Palacio de la Moneda el ánimo hoy día era un poquito menos eufórico. No solo el resultado de Janet Jara con apenas un 26%, que la deja muy lejos de siquiera tener un resultado medianamente posible en el balotaje, sino que también revive los cuchillos largos al interior del sector, muchos apuntando hacia directamente la figura del presidente Gabriel Boric. Sí, y parece que en las últimas horas al menos el mensaje fue recibido, porque el gobierno, partiendo por el mensaje que se entregó ayer en la noche en la Casa de Gobierno por parte del presidente de la República, dando una felicitación a ambos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, no llevó ningún contenido que uno pudiese interpretar como algo duro o crítico puntualmente la figura de José Antonio Cast. O sea, uno interpreta de todas formas que cada vez que el presidente dice que aquí uno se está jugando la democracia y que ojalá no haya confrontación y que sea más bien una campaña basada en las ideas, en el fondo lo que quiere decir es, claro, o sea, aquí hemos tenido confrontación, aquí hay algunas propuestas que eventualmente podrían poner en riesgo la democracia apuntando a José Antonio Cast, pero hay que hilar demasiado fino en el fondo para poder ver esa crítica que sigue presente en el gobierno, pero que se de alguna forma ha ido, podríamos decir, disminuyendo en el mensaje. Hoy día Camila Vallejo, la vocera de gobierno, de hecho no hizo ninguna mención clara, explícita a las candidaturas, ni siquiera a las críticas del socialismo democrático a la figura del presidente de la República, cuando se plantea que uno de los grandes responsables del fracaso de Janet Jara en relación a las expectativas que existían sobre su votación es precisamente el gobierno. Senadores como Fidel Espinosa, que nos tiene acostumbrados, por supuesto, a críticas contra el gobierno, pero también Juan Luis Castro, Gastón Saavedra, Pedro Araya, se sumaron a coro de alguna forma criticando al presidente Gabriel Boric. Lo que se nos ha comunicado desde Palacio es que va a haber una actitud más bien de repliegue, una actitud neutra en estas semanas, totalmente anulada la posibilidad de que exista un cambio de gabinete y una incorporación de alguna figura de gobierno al comando de Janet Jara. Esto porque Janet Jara tampoco quiere que eso ocurra y el propio presidente de la República ha dicho que quiere gobernar hasta el final con el equipo que tiene. Estaba sonando por ahí Nicolás Cataldo, eventualmente ministro de Educación, que él tuvo una participación muy importante en la planificación territorial en la campaña del presidente Gabriel Boric la vez pasada. Ustedes recordarán. Ahora, ojo con esto, porque hoy día prácticamente todos los timoneles oficialistas que llegaron al comité político en Palacio planteaban que aquí el objetivo es convocar el voto de Parisi. ¿Y cómo convocarlo? Porque esto no basta con hacer una mención al candidato en el discurso de Janet Jara, como ocurrió ayer, que hizo un repaso por todas las candidaturas donde pretende sacar algún voto, sino que hay que incorporar ciertas propuestas programáticas del PDG al programa de gobierno de Janet Jara, como por ejemplo la eliminación del IVA a los medicamentos, que es algo con que ya se partió de alguna manera. Eso se va a materializar en algún tipo de propuesta más elaborada que se va a comunicar dentro de los próximos días. Además de eso, evidentemente que va a haber una focalización muy fuerte en el norte de nuestro país en cuanto al despliegue territorial. Va a ser muy importante también para que siga latente alguna mínima esperanza de Janet Jara de ser competitiva en esta elección, porque ya prácticamente todo el mundo está dando por hecho de que José Antonio Cast va a ganar la segunda vuelta, pero al menos en el progresismo se quiere mantener latente esta actitud, porque independiente que Janet Jara pierda, la idea es que no pierda por 10 puntos. Es muy distinto dar la pelea y perder por una diferencia de 5 puntos versus que esto se transforme finalmente en la más grande goleada que pueda recibir un candidato del progresismo. Así que, claro, hay un ánimo realista de que efectivamente la elección está muy cuesta arriba, pero de todas maneras se quiere dar la pelea para que la brecha no sea tan grande. Y lo último, en relación al PDG, yo creo que Franco Parisi aprendió la lección. O sea, me imagino que aprendió la lección, porque es muy difícil unificar a un grupo de personas que llegan al Congreso
sin una ideología, sin un autor en el que se basa, sin un partido de referencia a nivel internacional. Aquí estamos hablando de personas que llegan al Congreso con este discurso de nosotros sintonizamos con la clase media, con propuestas que pueden ser de izquierda, de derecha. Ya no estamos viendo en el fondo esa nomenclatura a la hora de tomar decisiones, dicen ellos, con la ciudadanía. Y yo creo que el éxito de Franco Parisi, acercándose al 20% de la votación, saliendo tercer lugar y dejando a candidatos tradicionales de la política como Evelyn Matei muy atrás, obviamente es una excusa, un argumento muy fuerte para que estos parlamentarios sigan unificados. Pero muchos de ellos, ojo, son muy cercanos a ideas republicanas, incluso a libertarias. O sea, podría eventualmente pasar lo mismo si es que el liderazgo de Franco Parisi no se ejerce de la manera correcta, y eso va a ser muy importante de ver dentro de los próximos meses. Claro, ahí, Mati, Dale, Mauricio. perdón. No, dale. Sí, solamente para complementar lo que decía Rodrigo recién respecto a Janet Jara y la segunda vuelta. Va a tener que pelear el voto de París, sí, particularmente en la región metropolitana, y tú lo decías muy bien, o ustedes lo planteaban de manera correcta. Parisi ganó o fue competitivo en algunas comunas populares de la región metropolitana, por ejemplo, en La Pintana, sacó el 26,7%, fue su mejor comuna en la región metropolitana. En El Monte, Tiltil, Lampa, Alhué, Lo Espejo, Renca, San Bernardo, Padre Hurtado, Cerro Navia. Entonces, ¿qué combinó Parisi en la región metropolitana? Combinó una alta votación a nivel de porcentaje de pobreza por comuna, pobreza comunal, y adicionalmente fue fuerte en las comunas, en las pocas comunas rurales de la región metropolitana. Entonces, claro, es un candidato que está logrando entrar en bolsones que en un minuto fueron propios de la izquierda, después del Audi Popular, y ahora esos sectores se comienzan a trasladar de a poco a un candidato que impugna a las élites de izquierda y de derecha. Recuerden ustedes, hace no mucho, el año 2021, la clase popular se volcó mayoritariamente y de manera muy intensa hacia la candidatura del presidente Boric en la segunda vuelta. Estoy hablando de la región metropolitana, ¿verdad? En que le sacó 20 puntos a Kast. Luego, esos mismos segmentos populares rechazaron ampliamente la nueva constitución en el plebiscito de 2022. Y para estas elecciones, a diferencia de lo que sucedió en las elecciones de 2021, esos segmentos populares ya comienzan a mirar con cierto aprecio a Franco Parisi como una figura que perfectamente en los próximos comicios presidenciales, si es que instala partido, falta muchísimo para eso, faltan 4 años, yo lo sé, pero estoy hablando desde la lógica del proceso de institucionalización partidaria. Me parece que podría ser nuevamente una carta competitiva. No es tan fácil ganarse el amor popular en una elección presidencial. Claro, Parisi lo ha venido haciendo de manera paulatina. Y por otra parte, claro, desde el año 58, o sea, desde el año 52, el 52 fue la peor elección para la izquierda en general, para los candidatos de izquierda. En esa elección compitieron, salió Carlos Ibáñez del Campo. Chile venía de una tremenda crisis política luego de los gobiernos radicales, y sale Carlos Ibáñez del Campo con casi el 47% de los votos. Segundo llega Arturo Mate Larraín, que era del Partido Liberal, con casi un 28%. Y en ese momento, en esa elección, la izquierda obtuvo su peor resultado, que fue la sumatoria de Pedro Enrique Alfonso del Partido Radical y de Salvador Allende, que entre los dos suman cerca de un 25%. Janet Jara, más Meo, más Artés, estuvo sobre eso, raspando el 30%, y por lo tanto podemos decir que desde el año 52 que no se veía una votación tan negativa para los candidatos de la centroizquierda. Chuata. Completísimo, como siempre, Mauricio Morales, pues, ¿no? Oye, ¿alguna otra cosa, Rodrigo, que vaya a pasar en estos días? ¿Qué se viene estos días? ¿Qué se teje? En el Palacio de la Moneda, absoluto silencio, me han dicho. Chuta. Estos primeros días van a ser muy sobrios, pero desde la próxima semana el presidente comienza nuevamente su despliegue por regiones. Ya podríamos estar hablando de las giras de despedida, y con un tono, yo creo, muy nostálgico, porque ya con esta carrera presidencial relativamente perdida, podríamos decir, claramente el presidente va a enfocarse en defender el llamado legado. Y ahí vamos a ver cómo eso se cruza con la campaña, con los pocos días que hay de esta campaña, donde algunos han planteado la necesidad de reafirmar que aquí lo que se está jugando en el fondo es la continuidad de políticas públicas como las 40 horas, como el copago cero, la implementación gradual de la reforma de las pensiones, etcétera.
pero todo indica que el gobierno, a diferencia del primer tiempo de la campaña, va a ejercer un rol mucho más secundario. Vamos a ver si eso se cumple, porque el presidente a veces, bien sabemos, se No sale está de del acuerdo con lo que libreto y- piensa, como diría Carlos Exactamente. Casel. Ya, Mauricio Morales, Rodrigo Sánchez, gracias por habernos acompañado. hablamos mañana, que estén muy bien. Gracias. Nos vemos, que esté muy bien. Mauri, nos vemos más ratito. Mega Noticias Sí, nos Prime. vemos más rato. Ya, Nos vemos. Chao, chao. Grande que esté muy bien. Mauricio. Chao, Mauricio. Chao.